Buenas tardes, bienvenidos al seminario de Chartismo Esencial 2, soportes y resistencias. Esta es la segunda parte de este bloque de 3 seminarios que van a tratar sobre chartismo esencial. Ya vimos hace un par de semanas el seminario de tendencias, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver soportes y resistencias y el próximo, el último que quedaría, que creo que es la semana que viene, daremos figuras chartistas, patrones de giro y patrones de continuación. ¿De acuerdo? Entonces, si vimos los seminarios, los últimos que hemos dado de tendencias y canales y teorías de Dow, probablemente el seminario de hoy de soportes y resistencias debería valer casi exclusivamente como recordatorio, porque ya introdujimos estos conceptos de soporte y resistencia anteriormente. ¿Vale? Pero bueno, no está de más ver un pequeño recordatorio e incluso ver algunos ejemplos prácticos. El seminario en sí, la parte teórica al menos, durará muy poquito, porque realmente un soporte, una resistencia, son conceptos muy sencillos, pero sí nos detendremos más, intentaremos hacer un poco más de hincapié en el gráfico, en los gráficos a tiempo real, ver ejemplos, bueno, a tiempo real o históricos, ver muchos ejemplos, ver qué formas toman los soportes, las resistencias, cuáles son las interacciones, cuáles son las cosas que podríamos hacer alrededor de un soporte o una resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte, la parte teórica, muy breve, insisto. ¿Vale? Cuando veíamos el otro día en los seminarios de tendencias cómo avanzaba un precio, comentábamos que el precio casi nunca avanza en línea recta. Es prácticamente imposible ver un precio que empiece aquí abajo y suba hasta aquí arriba sin parar. ¿Vale? Y esto lo hemos visto, lo vemos continuamente en los precios. Realmente no suele funcionar así. El mercado siempre tiene altibajos que hacen que la forma de avanzar sea en zigzag, sea alcista hacia arriba o hacia abajo, bajista. El mercado siempre va a avanzar en zigzag, en forma de impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, etcétera. Entonces veíamos otro día en tendencias que si uníamos los mínimos de toda esta progresión, tendríamos una línea de tendencia que nos iba a dar una pista, era como el suelo de la tendencia, ¿verdad? También hablábamos de esos puntos, precisamente estos puntos críticos. Y estos puntos críticos, además, los completábamos o hablábamos un poquito más de ellos en la parte de teoría de Dow, porque Dow decía que una tendencia existe siempre que los máximos y los mínimos del precio cumplan una condición determinada. La tendencia alcista será si los máximos y los mínimos son sucesivamente mayores que los anteriores, y tendencia bajista, pues lógicamente lo contrario, ¿verdad? Entonces tendríamos que asegurarnos de que este mínimo sea más alto que el anterior, este más alto que el anterior, este más alto que el anterior, y así sucesivamente. Mientras eso se cumpla, yo sabré que estoy en una tendencia alcista. Y decíamos que precisamente esos puntos críticos los íbamos a llamar soportes y resistencias. Realmente un soporte y una resistencia no es más que un nivel importante que nosotros queremos vigilar. Un soporte es un suelo y una resistencia es un techo del precio. Cualquier punto puede llegar a convertirse en un soporte o en una resistencia. De hecho, cualquier punto, solo por el hecho de ser un punto determinado del gráfico, siempre que sea un máximo o un mínimo, claro, no un punto cualquiera entre medias de un impulso, sino un máximo o un mínimo, es en sí mismo un soporte o una resistencia. Lo que pasa es que un soporte o una resistencia será mucho más importante cuantas más veces lo ataque el precio sin lograr romperlo. ¿De acuerdo? Y hablábamos también de que el soporte, el concepto de soporte es un concepto, digamos, autoconstruido por las personas, por los propios inversores. ¿Cómo se explica esto de que sea autoconstruido? Pues es muy sencillo. Al final el mercado tiene un componente psicológico muy fuerte. Cuando alguien se plantea si comprar o si vender, al final la inmensa mayoría de las herramientas que va a usar se basan en la creencia de que si algo ha ocurrido antes, puede volver a ocurrir. Y esto no es solo patrimonio exclusivo del análisis técnico, esto también ocurre en fundamentales. ¿Vale? Al final, cualquier tipo de análisis económico se basa en la teoría de que un elemento, un escenario, un comportamiento que haya ocurrido antes va a volver a ocurrir. ¿Vale? Nos podemos apoyar en esa afirmación o en esa teoría para funcionar de cara al futuro. Entonces, si yo tengo un punto importante y veo que el precio se va acercando, si yo sé que eso es un soporte
y yo he aprendido que en un soporte el precio normalmente tiende a rebotar hacia arriba, al final, ¿qué es lo que voy a tender a hacer yo? Pues lógicamente yo tenderé a buscar posiciones alcistas, ¿vale? Porque yo estoy esperando a que llegue a ese suelo para comprar, creyéndome precisamente ese rebote que me han enseñado. Entonces, ¿qué pasa si todo el mundo piensa lo mismo? Si todo el mundo ha estudiado los mismos conceptos de soportes y resistencias y todo el mundo espera lo mismo de un soporte y una resistencia, pues lógicamente se va a cumplir lo que estamos buscando, pero porque estamos obligando al mercado a moverse en la dirección que nosotros esperamos. Si nosotros llegamos a un soporte por aquí, ¿vale?, y según el precio se va acercando, empezamos a comprar, todo el mundo empieza a comprar, ¿el precio qué va a hacer? Pues lógicamente el precio va a subir. Porque cuando hay mucha más presión compradora, el precio tiende a subir. Porque si hay mucha gente que quiere comprar, pues lógicamente los que tienen ese valor cada vez lo ponen más caro. Si la gente está dispuesta a comprar en cualquier caso, pues lo ponemos lo más caro que podamos y sacamos más beneficio, ¿verdad? Bueno, pues cuanta más presión compradora hay, más caro va a estar el precio, más va a subir. Entonces vamos a haber obligado de alguna forma al precio a rebotar en un soporte. No es que rebote por ciencia infusa, ni porque haya nada esotérico que lo haga rebotar desde un punto determinado. Simplemente es que hay mucha gente esperando que rebote en ese punto y actuando de acuerdo con esa creencia de que va a rebotar en ese punto. Eso es lo que se llama teoría de autocumplimiento en análisis técnico. Uno nunca sabe si las cosas se cumplen porque, bueno, pues porque se cumplen, o si se cumplen porque estamos obligando al mercado a actuar de una determinada forma porque todo el mundo está buscando exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, pues al final lo que tenemos es que un soporte es un suelo y una resistencia es un techo. Y cada vez que el precio se acerque a ese techo o a ese suelo, nosotros vamos a esperar probablemente un rebote. Puede que no rebote, puede que rompa. Si rompe, la caída será fuerte. Lo podemos ver visualmente como si saltamos encima de un techo y se rompe el techo, pues nos damos un batacazo gordo hacia abajo, ahora no caemos despacito, nos damos un buen batacazo. Pues esto es igual. Si el precio tiene suficiente fuerza como para romper un suelo, la caída de después va a ser fuerte. ¿Cuánto más fuerte? Pues ¿cómo de fuerte? Cuantas más veces se haya acercado el precio a ese nivel sin lograr romperlo. ¿De acuerdo? Si vemos este gráfico de aquí, esto está pintado a mano, es una evolución del precio, pues un par de ondas alcistas y luego una corrección un poco más larga, podríamos ir marcando soportes y resistencias. Podemos marcar aquí un soporte, aquí marcaríamos un nuevo soporte, aquí marcaríamos un nuevo soporte y aquí ya vemos que al romperse ese soporte ya no se cumpliría, en principio, la teoría de Dow. Ya no tendríamos una tendencia alcista, tendríamos una tendencia bajista. Bien, es verdad, como ya veíamos en el seminario de tendencias, que medir o marcar el inicio de una tendencia, sea alcista o bajista, por la rotura de los soportes, es muy poco ágil, porque estaríamos llegando muy tarde. Y aquí tenemos la prueba. Ya tendríamos un impulso cogido bajista y el soporte, por ejemplo, en este ejemplo, que es totalmente aleatorio, el soporte nos estaría avisando demasiado tarde, cuando ya no hay mucha caída pendiente, ¿vale? Bueno, esto no es muy normal tampoco en precios, ¿eh? En precios reales lo normal es que si rompemos un soporte, la caída sea un poquito más apreciable. Pero lo cierto es que este soporte es un soporte individual, solo un toque. Y como solo tiene un toque, no es muy importante. Se puede romper con relativa facilidad, ¿vale? Igual que hemos marcado los soportes, podríamos marcar las resistencias. Y a medida que rompamos resistencias, ¿qué pasa? Que tenemos un impulso más fuerte hacia arriba. Aquí tendríamos una resistencia, ¿verdad? Pero tenemos un punto anterior. Y aquí vemos que el precio ha roto la resistencia, pues tenemos un impulso fuerte, ¿vale? En el momento en el que el precio rebote hacia abajo, marcaríamos una nueva resistencia. Esperamos al rebote, vuelve a subir, y en el momento que se rompe esa resistencia tenemos un impulso fuerte. Esto es lo que se llama breakout. Seguro que lo hemos oído alguna vez, o operativa en rotura, o operativa en breakout. Eso es esperar a romper la resistencia si estamos en tendencia alcista o el soporte si estamos en tendencia bajista, ¿vale? Es una operativa en breakout, ¿vale? Bueno, pues aquí ya podríamos ir pintando todos los soportes y todas las resistencias, ¿vale? Y así tendríamos un control de lo que está pasando. Y mientras el precio no rompa el nivel correspondiente anterior, yo estoy limpio. Sigo en la misma dirección
que había comenzado. En el momento que el precio empiece a romper los niveles críticos anteriores, es posible que la tendencia o que el panorama empiece a cambiar y yo tenga que empezar a cambiar también mis escenarios en la cabeza, o ir cerrando posiciones, o ir acotando stops, o ir abriendo posiciones nuevas. ¿De acuerdo? Cuando un soporte o una resistencia es importante, suficientemente importante, lo normal es que lo veamos volver a actuar en el futuro. Por ejemplo, aquí tendríamos una resistencia bastante importante, ¿verdad? Estas resistencias, sí, no estaban mal, pero esta es la que marca el final de un gran impulso antes de que empiece una corrección bajista considerable. Por tanto, este punto, esta resistencia va a ser más importante que estas pequeñitas de aquí. Claro, no lo sabemos hasta que no ocurre esta corrección. En el momento que se genera este máximo y el precio empieza a caer, yo no sé qué esta es más importante. ¿Cuándo sé que es más importante? A partir de aquí, cuando vemos que ya hay un máximo que no ha logrado llegar a la resistencia anterior y cuanto menos vencerla, y ha inaugurado una corrección bajista, una pequeña fase bajista. Eso convierte este punto en el máximo local, en el máximo de toda esta zona. ¿Vale? Entonces, ese vamos a marcarlo con una resistencia un poquito más grande por una razón, porque ese tipo de puntos normalmente vuelven a actuar en el precio. Este punto que teníamos como resistencia importante, lo más probable es que al volver a subir el precio vaya a detenerse en esa zona. En esta zona va a rebotar antes de lograr romper. Lo normal, si la tendencia alcista sigue en curso, es que esta resistencia se acabe rompiendo tarde o temprano. Pero casi seguro que en el primer ataque no la vamos a romper, a no ser que haya unos fundamentales muy sólidos o unas noticias que, digamos, potencien ese matiz alcista o que haya muchísimo optimismo en el mercado. Pero lo normal, incluso así, es que haya un pequeño rebote, más o menos, pero lo normal es que haya un pequeño rebote. Incluso, seguro que nos encontramos ejemplos ahora en la plataforma y lo analizaremos, la magnitud de este rebote también nos da una pista de la fortaleza de la tendencia y de los sentimientos que hay en el mercado. Si yo tengo un rebote muy pequeñito y enseguida rompo, enseguida hago el breakout, lo que tengo claro es que hay mucho optimismo en el mercado. El mercado tiene muchas ganas de subir, hay mucha fuerza, hay mucha presión alcista. Sin embargo, si el rebote es muy fuerte, lo que tengo claro es que aquí todavía hay muchos intentos de venta o muchas ventas pendientes, muchas ventas límite, muchas sell limits, o mucha gente que cree que es más probable que el precio caiga que el escenario contrario, que el precio rompa y tienda a subir. ¿Vale? Por lo tanto, un rebote muy fuerte aquí introduciría una incertidumbre mayor respecto a la tendencia original. Sin embargo, un rebote pequeñito nos dejaría muy claro que hay bastante potencia en esa dirección. Eso es importante. ¿De acuerdo? Bueno, y el hecho de que este nivel sea importante no implica, o precisamente implica, que el nivel puede seguir siendo importante incluso después de roto. Y esto está ejemplificado aquí. Aquí tenemos unos precios que han ido subiendo, ¿vale? Y luego en la bajada se han ido a apoyar en ese mismo nivel. El precio tiende a apoyarse en niveles críticos, incluso aunque tengan el comportamiento contrario. Me explico. Aquí esto era una resistencia antes, ahora sería un soporte. No pasa nada, lo va a seguir usando y de hecho eso precisamente es una característica muy frecuente y muy típica de los soportes y de las resistencias, que una vez rotos, sobre todo si son muy importantes, van a cambiar su rol. Lo que antes era una resistencia se convertirá en soporte, al menos temporalmente. ¿Vale? Esto antes era una resistencia, ahora se convierte en soporte. Bueno, podría rebotar más veces, pero si la tendencia bajista es fuerte, lo normal es que después del primer rebote ya lo rompa. Pero es una primera pista. Por ejemplo, si yo no me atrevo a meterme en esta tendencia, este rebote, el rebote que yo espero en una zona antigua importante de resistencia, puede ser precisamente la excusa que yo necesito para entrar en un punto óptimo. Yo no entraría aquí porque no me atrevo, porque está desplomándose, pero si cojo un rebote, ya tengo una buena excusa para entrar a favor de la tendencia bajista. Bueno, pues eso es algo que también se puede hacer. Por lo tanto, los niveles importantes debemos dejarlos dibujados, en general. A veces se ensucia mucho el gráfico, pero lo podemos cambiar de color y ponerle un color muy suave, un pastel o un gris claro, lo que sea, de forma que no nos moleste mucho, pero lo tengamos ahí vigilado por si acaso. Ahora, en cuanto empecemos a ver ejemplos, vamos a ver que soportes muy antiguos, si eran suficientemente importantes, van a volver a estar de moda, van a volver a utilizarse en los precios más recientes.
¿De acuerdo? Bueno, entonces, no lo vamos a ver hoy, no nos vamos a detener mucho, pero de la teoría más básica de soportes y resistencias se derivan algunos patrones. Por ejemplo, los dobles suelos, dobles techos, se derivan precisamente de los soportes y resistencias. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, bueno, no es que se haya cumplido, pero aquí tendríamos un doble techo y lo normal sería que si aquí caemos y rompemos este nivel de aquí, pues tengamos un objetivo igual a esta altura. Bueno, aquí, por ejemplo, bueno, aquí no lo tenemos, pero lo vamos a encontrar con mucha frecuencia. ¿Vale? Dobles suelos, dobles techos. Si esto ocurre con más frecuencia, con más rebotes arriba y abajo, tenemos lo que se llama un rectángulo, un canal horizontal. Entonces la teoría de soportes y resistencias da para mucho, es muy recurrente. ¿Vale? No es en ningún caso una técnica muy avanzada, no podemos esperar nada excesivamente potente de los soportes y las resistencias, pero es una herramienta fundamental para tener referencias. Y muchas veces lo único que necesitamos para entrar es una referencia. Porque con mucha frecuencia tenemos las ideas claras, sabemos lo que está haciendo el mercado y confiamos en la tendencia del mercado. Lo que nos falta es un punto de referencia, tanto para entrar o incluso para poner un objetivo de salida en beneficio después. Y ahí es cuando los soportes y las resistencias nos van a resultar realmente útiles. ¿De acuerdo? Bueno, la teoría es fácil, ¿verdad? Llevamos apenas 16 minutos explicando y ya hemos hablado todo lo que se puede hablar de soportes y resistencias prácticamente. ¿Se entendió lo que hemos visto hasta ahora? Ahora con los ejemplos nos vamos a hartar de ver casos concretos y de hacer casuística, pero por lo menos la parte básica, esta explicación sencilla se ha entendido, ¿verdad? Vale, perfecto. Si no fuese así, lo preguntan. Precisamente hoy nos va a sobrar tiempo. O sea que cualquier duda, por pequeña que sea, o cualquier cuestión que no haya quedado clara, o que hayamos investigado nosotros por nuestra cuenta y que queramos aclarar o concretar, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Para eso estamos. Bueno, pues vamos a pasarnos a la plataforma, porque aquí es donde vamos a ver de verdad cómo se manejan los soportes y las resistencias. ¿Vale? Vamos a empezar por aquí, por ejemplo. El índice griego está muy de moda, ¿verdad? La verdad es que últimamente, llevamos unos meses, ahora quizá menos, en el último mes, mes y medio, pero bueno, nos hemos pasado un tiempo que lo veíamos hasta en la sopa, o nos hablaban de él hasta en la sopa. Bueno, pues vamos a ver cómo están funcionando los soportes y las resistencias en el índice griego. Vamos a ver primero una imagen general. De hecho, voy a borrar los que ya hay. Bueno, pues esto sería el índice griego, desde el 2010 aproximadamente. ¿Vale? Vamos a empezar a analizar desde aquí, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a olvidarnos de lo que haya a la izquierda para poner un origen, un punto de referencia, y vamos a empezar a analizar desde ahí. Aquí empezamos a bajar y tenemos aquí un mínimo, ¿verdad? Y este mínimo resulta que marca un punto de transición, porque antes estábamos viendo mínimos cada vez más bajos, como corresponde a la teoría de Dow para tendencias bajistas, y sin embargo aquí empezamos a ver mínimos cada vez más altos, con lo cual aquí estamos viendo una corrección. ¿Qué habíamos dicho? Que eso era un punto importante, eso era un soporte que va a ser relevante. Bueno, pues lo vamos a dibujar. De dibujarlos más o menos largos todos, no larguísimos, para que no nos moleste más adelante, pero los vamos a dibujar así. Bueno, perfecto. Tenemos unas subidas, vemos máximos y mínimos crecientes, como corresponde a una tendencia alcista. Relevante es significativo, que tiene importancia. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí vemos que deja de ocurrir eso. Empezamos a tener máximos y mínimos cada vez más bajos. Por lo tanto, esto también va a ser un máximo relevante. ¿Vale? Más relevante que estos pequeñitos de por aquí o que estos de por aquí, de a medio camino de la nada. Este es importante porque marca un máximo local. ¿Vale? En toda esta zona no va a haber un máximo más grande. Es el final de una corrección. Por lo tanto, este también va a ser importante. Y lo vamos a dibujar. Este no va a ser tan útil porque si estamos en caída, pues la verdad es que ese no va a ser excesivamente
significativo, pero bueno, lo dibujamos igual. ¿Vale? Bueno, pues vemos que cuando llegamos aquí el precio podía rebotar o podía no rebotar. Al fin de cuentas esto era un soporte importante, pero no hay, al fin solo lo tocó una vez el precio. No estuvo jugando más veces en ese, entonces no le dio tiempo a ganar importancia o a ganar fuerza. ¿Vale? Entonces, si digamos el comportamiento subyacente o los sentimientos del mercado en ese momento eran muy negativos, podemos tener una rotura importante. Aún así, si nos acercamos un poco, vamos a ver que en torno al soporte hay juego. Rompemos el soporte, volvemos a subir, volvemos a romper, volvemos a subir y caemos definitivamente. ¿Vale? Puede que no rebotemos a la perfección al pip exactamente donde estaba el soporte, pero es bastante probable que si era un soporte importante, como este lo era, porque era el mínimo de este impulso antes de la corrección importante, ¿vale? Y lo más normal es que haya juego alrededor. Es verdad que en este caso no es tan cómodo de manejar, porque el hecho de que haya juego alrededor, pues está muy bien, desde un punto de vista teórico quizá, pero es muy difícilmente utilizable, ¿verdad? Porque si yo pienso que en rotura de soporte el movimiento subsiguiente va a ser fuerte, entonces me pongo vendido aquí, caigo, de repente reboto hasta arriba, vuelvo a caer, vuelvo a rebotar, bueno, es un poco desbarajuste. Pero me puede venir bien, ¿para qué? Por ejemplo, pues en el momento que yo tenga la rotura, si no me atreví a meterme porque esperaba que podía rebotar, pero veo rotura además con este tipo de velas tan sólidas, tan fuertes, tan bajistas, ¿vale? Puedo aprovechar el rebote para entrar bajista. Entonces es como una repesca, de alguna forma, me da una segunda oportunidad. Es verdad, este caso era complicado de gestionar, es muy volátil, pero se podía hacer. No para corto plazo, para largo plazo, para quien no le importase perder un 10% pensando que iba a conseguir pues a lo mejor un 20 o un 30, ¿vale? Para ese tipo de movimientos. Esto nos lo podríamos encontrar también a corto plazo, luego veremos ejemplos a corto plazo, ¿vale? Pero bueno. Entonces vemos que sí que hay interacción. Bueno, la interacción finalmente acaba rompiendo, pero luego, en el siguiente rebote hacia arriba, ¿hasta dónde va a llegar esta corrección alcista? Hasta aquí. Dijimos que esto iba a ser un punto importante y que merece la pena tenerlo dibujado porque en el futuro, un futuro más o menos reciente, o sea, más o menos próximo, puedo encontrarme con que ese nivel vuelve a estar de moda, se vuelve a utilizar. Aquí, pues nos bandeó un poco, ¿no? Nos vapuleó, quizá, pero aquí tenemos una segunda oportunidad muy buena para entrar bajistas. Venimos desde abajo, la tendencia original que es bajista, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces puedo aprovechar este ataque al antiguo soporte, ahora resistencia, para ponerme bajista. ¿Verdad? Entonces podría poner una orden de venta aquí. Una orden de venta límite, porque estamos vendiendo más caro. Cuando yo esté por aquí abajo y yo veo que empieza a subir, planto aquí una sell limit y si finalmente lo coge, pues a disfrutar de la caída. Y si no lo coge no pasa nada, porque lo que puedo hacer es poner mi stop justo al otro lado del soporte, del antiguo soporte, ahora resistencia. Lo pongo al otro lado, si al final rompe hacia arriba ya me sacará, no pasa nada. ¿Vale? Pero vemos que se ha cumplido, casi al pip. Un antiguo soporte importante ahora vuelve en forma de resistencia importante. Bueno, pues eso está muy bien. Aquí abajo no nos podemos olvidar de pintar este soporte, porque una vez más es el final de un impulso alcista, antes de la corrección fuerte alcista, ¿verdad? Entonces, si dibujamos este nivel, lo alargamos, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta que una vez más vuelve a funcionar. Y aquí una vez más, aunque no es tan puro, pero vemos que hay un ataque, un rebote muy claro ahí con nuestro doji, ¿verdad? Esto sería una especie de martillo, un poco deformado, pero podría ser un martillo. Y tenemos nuestro pequeño rebote. Pero ¿qué pasaba con los rebotes? Lo que yo dije antes, si yo tengo un soporte importante y el rebote es muy flojito, significa que todavía queda fuerza en esa tendencia. Entonces tengo un rebote muy pequeño y todavía efectivamente me queda un último impulso, una rotura de ese soporte con un último impulso antes de corregir. ¿Vale? Pues eso lo puedo usar a mi favor, porque podría ser que tuviésemos un rebote muy fuerte. Si tenemos un rebote muy fuerte, luego para volver a caer,
pues tenemos mucho recorrido y no tenemos muy claro dónde entrar. Sin embargo, si vemos una corrección tan pequeñita como esta y un nuevo ataque, eso es una buena oportunidad para entrar bajista de nuevo. Bajista, y como ya no tenemos referencias por aquí, porque no tenemos más histórico aquí abajo, pues pondríamos un trailing stop y hasta donde llegue. Cuando empiece a recortar otra vez hacia arriba ya me sacará mi stop dinámico. ¿De acuerdo? Bueno, pues así podríamos seguir continuamente. Aquí podríamos dibujar otro soporte y vemos que cuando es un soporte importante, yo diría incluso un 90% de los casos, va a rebotar. Otra cosa es que el rebote no sea importante, lo cual, insisto, nos dará pistas. Pero va a rebotar seguro. Teníamos este de aquí, importante, el final de un impulso antes de empezar una pequeña fase alcista. Y luego, ¿dónde vamos a ir a rebotar? Exactamente ahí. Un rebote muy pequeñito antes de volver a caer. Y en la rotura vamos a volver otra vez a atacar ese antiguo soporte, ahora resistencia antes de caer. Y una vez más antes de seguir cayendo. ¿Vale? Este tipo de soportes son importantes. Estos tan pequeñitos, pues serán importantes a un plazo menor. Serán importantes, pues quizá en vez de en gráficos diarios, en gráficos horarios o algo así. En gráficos diarios estos no son tan críticos, son importantes los que marcan el inicio y el final de los impulsos y las correcciones. ¿De acuerdo? Y si seguimos avanzando, podríamos seguir haciendo lo mismo. Aquí podríamos dibujar uno que esta vez se rompió, pero ojo, porque cuando es un soporte importante casi siempre hay interacción. Se rompe un poquito y vuelve a rebotar antes de volver a caer. Nos da una repesca. Recordemos siempre las repescas. Si rompe y vemos que vuelve a subir, si era un soporte importante y la tendencia es sana bajista, podemos usar eso para volver a entrar a favor de la tendencia, ¿vale? Aprovechando este pequeño repecho, este pequeño repunte hacia arriba que nos va a hacer ganar unos cuantos pips adicionales. Eso es la diferencia entre recuperar el spread ya, nada más entrar, o no, o tener que esperar. Porque si yo entro aquí justo en la rotura, es un poco arriesgado. Entro, tengo un pequeño recorrido, vuelvo a subir, con el susto correspondiente y luego ya sí que caigo definitivamente. Pero si aprovecho el rebote después del soporte, después del ataque al soporte, pues tengo una entrada más arriba. Mucho más práctica desde el punto de vista de la gestión del riesgo. ¿Vale? No solo eso, sino que más adelante, una vez más, lo que antes era un soporte, ahora se convierte en una resistencia. No una ni dos, sino 3 veces. Ahí tenemos un triple techo, ¿vale? Que finalmente no confirma la rotura hacia abajo, ¿vale? Que habría sido lo lógico en un triple techo, pero bueno, tenemos en este caso 3 repescas, o 2 repescas, esta que igual no contaría. Tenemos esta y luego esta otra vez más. ¿Vale? Y eso sería este soporte de aquí. Entonces ya vemos, no son cohetes espaciales, no es que sea algo sumamente sofisticado, pero dentro de lo sencillo que es de manejar, es muy práctico y muy recurrente. ¿Vale? Vamos a ver muchísimas aplicaciones continuamente en el mercado de los soportes y las resistencias. Vamos a ver mucha interacción, sobre todo si aprendemos a elegir los soportes y las resistencias que realmente son importantes. Y ahí entra, una vez más, la teoría de Dow y el análisis de tendencias. Los soportes importantes van a ser los que marquen el final de un impulso y el inicio de una corrección. Y los que las resistencias importantes serán las que en tendencia bajista, claro, serán el inicio o el final de las correcciones e inicio del nuevo impulso. ¿De acuerdo? Este de aquí también es sumamente importante si lo dibujamos. Tenemos aquí una zona de mucha interacción, varios toques a la misma zona, ¿vale? Lo cual demuestra que eso va a ser una resistencia importante. Aquí ya lo sabríamos, no solo porque es el final de una corrección, sino además porque el precio ha intentado atacar muchas veces, 4 exactamente, 1, 2, 3 aquí en medio y esta última 4, sin lograr romper. Eso es una pista muy buena de que eso va a ser una resistencia importante. Y efectivamente, aquí tenemos un nuevo ataque, ni siquiera llega, mucho antes ya rompe hacia abajo, y aquí tenemos un nuevo ataque, ahora sí, llega al pip varias veces otra vez y rebota hacia abajo. ¿Vale? Demostrando una vez más que estas resistencias, cuando marcan estos máximos o estos mínimos locales, van a ser muy importantes y merece la pena tenerlas en cuenta de cara al futuro. De cara al futuro, tanto como un año. Aquí tenemos principios de 2012 y vuelve a ser importante a principios de 2013, un año más tarde.
¿vale? O sea que merece la pena, los que son importantes de verdad, merece la pena dibujarlos. Quizá este pequeño de aquí puede salir más adelante. Bueno, pues aquí teníamos esta resistencia que se volvió a dar aquí y una vez más por aquí como soporte, pero estos puntos no son tan críticos. Esos puntos puede que tengan relevancia más adelante o puede que no, pero estos de aquí o estos de aquí o este máximo de aquí, por ejemplo, o estos de aquí, esos sí que son realmente importantes. Y esos hay que vigilarlos sin falta, porque seguro que podemos sacar algo de ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues vemos que ya le vamos pudiendo sacar un poco de jugo al tema de los soportes y las resistencias. Incluso podríamos ir más allá. Este de aquí, que tenemos un toque aquí, aquí tenemos una rotura clarísima con una vuelta atrás, pero si prolongásemos esta resistencia, veríamos que no va a ser, que estas dos veces no van a ser ni mucho menos las únicas que ataquemos ese nivel. Aquí tenemos más ataques, otro y ahora como soporte, un nuevo ataque aunque un poco más lejano, como soporte, un nuevo ataque aunque lo rompa, pero como referencia tenemos un soporte perfecto y otra vez más y otra vez más y aquí ya probablemente, viendo que había un canal, ya sí que romperá. ¿Vale? Romperá definitivamente. Bueno, pero vemos que ha sido una zona bastante recurrente, ¿vale? La hemos podido manejar con una cierta frecuencia. Y luego habrá que ir pintando los locales en cada momento, ¿vale? Pero tenemos esos importantes que siempre nos van a hacer un buen apaño porque van a ser muy recurrentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tendríamos una zona muy importante. Esto es una zona de suelos. Esto seguro que lo vamos a poder volver a usar más tarde. Vamos a pintar ese antes de bajar a este y a este de aquí, a ver qué comportamiento tendría más adelante, pero aquí pues teníamos soporte, o sea, suelo, suelo, más suelo, pues lo dibujamos. Se ve muy claro. Lo vamos a dibujar aproximadamente, no pasa nada que en algunos puntos rompa un poco, en otros se quede corto, una zona intermedia. Y dibujamos nuestra zona intermedia con 1, 2, 3, 4, 5, varios aquí, 6. Otra vez zona de mucha interacción, aunque en este caso como resistencia. Tenemos interacción en la rotura y luego interacción ahora como resistencia. Varios ataques, un nuevo ataque antes de seguir, este coincidiendo con la directriz superior del canal bajista, una doble pista para ponerse corto en esta zona, tanto antiguo soporte, ahora resistencia, como toque en la directriz superior. ¿Vale? Vemos que nos va a ayudar mucho tener esas referencias antiguas. Nos va a ayudar mucho, mucho. ¿Vale? Este de aquí, si lo extendemos, seguro, casi seguro, que también localizamos algún punto importante. ¿Vale? Bueno, no ha sido tan crítico como los anteriores, pero vemos que aquí jugó un poco como resistencia, aquí como soporte, aquí como resistencia otra vez, antes de romper definitivamente. Bueno, resultó no ser tan crítico o tan utilizable como este de aquí, pero no deja de tener su cierta importancia. ¿Vale? Esta zona de aquí, lo mismo. Si vemos algún nivel así, alguna caída muy brusca como esta, también podemos ver si viene desde atrás. Este punto aquí no era tan importante, este sí que es mucho más importante. Este de aquí. Y vemos que ya venía de antes, lo cual le da más fuerza y hace probable que se vuelva a recuperar más adelante. ¿Vale? Esto de por sí era un soporte importante, pero si además ya venía desde aquí atrás y lo dibujamos, nos vamos a dar cuenta de que enseguida va a volver a tener protagonismo, en este caso como resistencia, una vez más ayudándonos a ponernos bajistas a favor de la tendencia. ¿Vale? Aquí y aquí otra vez más. ¿Vale? Y si nos vamos a este de aquí, vamos a ver que era un mínimo importantísimo en esta zona y que lógicamente va a volver a aparecer en el futuro. De hecho, ese mínimo ha sido el mínimo que ha hecho aquí antes de empezar a rebotar. Todavía no sabríamos si Grecia va a seguir cayendo o no, pero lo cierto es que aquí tenemos un soporte muy muy importante y si volviésemos a caer otra vez hacia esta zona, es muy probable que rebote un poco o mucho. Si rebota mucho, es que es probable que eso se vaya a convertir en el suelo final del látex, del índice griego, del selectivo griego. Si rebota muy poquito y vuelve a atacar, lo que tendríamos es una rotura y podríamos aprovechar el nuevo ataque otra vez a la resistencia antes de volver a caer para ponernos cortos. Eso es lo que se llama, seguro que lo habrán oído, pullbacks y throwbacks. ¿De acuerdo? Cuando yo vengo desde arriba, rompo y vuelvo a atacar
el nivel, pero desde abajo en esta ocasión, eso se llama pullback. Y cuando es al revés, cuando yo vengo desde abajo, rompo un nivel y lo vuelvo a atacar desde arriba, eso se llama throwback. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí vemos la importancia de los niveles históricos y estos niveles son críticos, incluso aunque operemos intradía, no está nada mal tener estos niveles vigilados. ¿Vale? Porque van a ser muy muy importantes. Igual no operaremos en función de esos límites, pero si estamos muy cerca, ahí va a haber movimiento seguro, va a haber volatilidad. Si tenemos ese perfil de riesgo lo podemos aprovechar. Si tenemos un perfil más de buscar seguridad, deberíamos esperar a ver qué sale de esa interacción con ese nivel. Pero en cualquier caso va a ser un nivel importante, tanto para usarlo como herramienta activa de trading, como si lo usamos en formato pasivo, en forma simplemente de referencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver más ejemplos ahora enseguida en otros time frames y en otros activos, pero antes tengo algunas dudas que vamos a responder. Los máximos y mínimos relevantes son el R1, R2 y pivot S1, S2 del indicador técnico pivote. No necesariamente. A veces coincidirán, pero no necesariamente. ¿Vale? Si dibujásemos, por ejemplo, los pivot points y viésemos que algún nivel importante coincidiese con un soporte o resistencia anterior, pues eso le daría más fiabilidad. Pero no necesariamente esto va a convertirse en un pivot point o esto o esto. No necesariamente. Puede coincidir, pero no tiene por qué. ¿Vale? Si hay una rotura en un soporte importante, ¿debemos esperar una tendencia bajista con toda seguridad? Aquí hay dos partes. ¿Debemos esperar una tendencia bajista? Probablemente sí. ¿Con toda seguridad? Seguramente no. Realmente en mercados el concepto de con toda seguridad es un poco peligroso. Probablemente no exista ni siquiera. Sí que tenemos una pista más en una dirección. Tenemos una referencia más que deberíamos intentar combinar con otras referencias para darle más peso a nuestra hipótesis. Pero no significa en ningún caso que por el hecho de ver una sola pista ya vaya a ocurrir algo. Incluso teniendo muchas pistas puede no ocurrir lo que esperamos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos que si se rompe este soporte anterior, que era un soporte importante, ¿va a continuar la tendencia bajista con toda seguridad? Es probable. Tuvimos aquí un pequeño rebote al alza y luego una caída, pero ya vimos lo que quedaba de caída de tendencia bajista, no quedaba mucho comparado con lo que traíamos de antes. Entonces, puede ser, pero no necesariamente tiene por qué ocurrir eso. Y de hecho, por ejemplo, aquí vemos rotura de un soporte relativamente importante. Tenemos varios toques aquí. Una rotura en toda regla. Y lejos de seguir cayendo tal y como venía haciendo hasta aquí, lo que hace es un rebote que hasta rompe las resistencias anteriores. O sea que casuística hay para dar y tomar. Puede ocurrir con una cierta frecuencia eso, pero también puede ocurrir lo contrario. Entonces lo mejor es tener una serie de referencias e ir cotejando con otras herramientas. Yo tengo aquí un soporte importante. ¿Qué me dicen a mí los pivot points? ¿Qué me dicen las líneas de tendencia? ¿Qué me dicen mis indicadores? ¿Qué me dicen mis fibos? ¿Qué me dice mi Elliott? ¿Qué me dice lo que sea que yo use, ¿no? Si varias cosas apuntan a que es muy probable que esto empiece a caer otra vez, pues puedo adoptar esa posición, lógicamente con mis stops, etcétera, pero puedo adoptar esa posición. Pero no solo por el hecho de que aquí haya un soporte importante y lo hayamos roto un poco. ¿Vale? Eso solo será una pista más. ¿Se pueden buscar soportes y resistencias en timeframes de 5 minutos para intradía o no tendrían la misma importancia? Eso es un poco lo que acabo de comentar. Es importante tener los soportes importantes, y esos son los de medio y largo plazo, bien dibujados. Igual los podemos dibujar en otro color, por ejemplo, y saber que todos los que sean grises son los de timeframes grandes y son soportes resistencias muy críticos. Ahora, ¿que también podemos dibujar los de timeframes de 5 minutos y operar en función de esos? Sí, sin ninguna duda. Pero la equivalencia, a ver, ¿cómo podríamos ver esto? Imaginemos por un momento que yo estoy aquí, ¿vale? Vamos a poner esto un poco más legible. Imaginemos que yo estoy por aquí, en gráficos de horas, por ejemplo, y yo no he dibujado
o yo no tengo marcado esta resistencia de aquí, este antiguo soporte, ahora resistencia de aquí. Esto va a ser un punto crítico casi seguro. Si yo no lo tengo dibujado y entro aquí alcista, estoy entrando muy cerca. Son 9 puntos, que para el ATEX pues no está mal, teniendo en cuenta que cotiza en 200, ¿vale? No está del todo mal. Pero imaginemos que esta resistencia estuviese aquí, muy cerquita. Si yo no la tengo dibujada, no voy a ser consciente de que mi potencial alcista está muy muy limitado por ese techo. Puede que en gráficos de 5 minutos mi estudio de soporte, resistencias, líneas de tendencia, indicadores, price action, lo que sea que yo use, me diga que tengo que ir alcista con todo, pero si yo tengo aquí muy cerquita una resistencia histórica, por llamarlo de alguna forma, de estas muy importantes que vienen de muy atrás, voy a estar perdiendo esa visión de que ahí hay un techo muy fuerte. Y no tiene por qué ser, no tiene por qué ocurrir al 100%, es lo que comentábamos antes, pero es bastante probable que ahí haya volatilidad fuerte o incluso rebotes hacia abajo. Con lo cual, no son soportes o resistencias como para usar en muy corto plazo, pero sí que deberíamos tenerlos dibujados porque van a ser zonas críticas en las que el precio puede hacer extraños, sobre todo a corto plazo, por la volatilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si operamos en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, debemos hacer un análisis de soporte, resistencias, líneas, etcétera, en 5 minutos. Pero no está mal tener las referencias de time frames superiores para saber cuál es mi marco, cuál es mi escenario, dónde están mis límites, dónde están mis, etcétera. ¿De acuerdo? Yo diría que eso es bastante útil. Bueno, respondido eso, si no quedó claro, me lo comentan. Pero respondido esto, vamos a cambiar a otro activo y vamos a analizarlo. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, Forex. La verdad es que yo siempre hago índices, me gustan más, pero vamos a hacer algo con Forex. Bueno, pues aquí estamos. Gráficos de 10 minutos del eurodólar, ¿de acuerdo? Bueno, esto se remonta bastante atrás, no está mal primero verlo desde aquí para tener nuestras referencias. Entonces, según esto, veríamos que hay aquí algunos soportes y resistencias muy importantes. Primero, sin duda alguna, ¿verdad? Es el final de una corrección importante, inicio de un nuevo impulso, por lo tanto, merece la pena dibujarlo. ¿Qué más podríamos tener? Tendríamos esta de aquí, ¿verdad? También es el final de una corrección importante. Pues nos lo dibujamos. Estamos dibujando soportes por ahora, ¿eh? ¿Cuál más podríamos tener? Este es el final de un impulso, el principio de una corrección relativamente importante. Pues también lo dibujaríamos. ¿Vale? Sin ninguna duda, es el mínimo local en esta zona antes de empezar a corregir. Este lo tenemos que dibujar. ¿Vale? Lo dibujaríamos por aquí porque hay un doble suelo, aunque luego no es mala idea corregirlos. Y de hecho esto va a ser el ejemplo perfecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tendríamos varios dibujados. Estos para mí serían los más importantes en cuanto a soportes de esta zona de aquí. Luego tendríamos que dibujar las resistencias, para lo cual podríamos cambiar el color. A lo mejor verdes. ¿Dónde tendríamos una primera resistencia? Pues aquí, ¿verdad? Sin duda, en esta zona. ¿Dónde tendríamos otra? Pues la siguiente que yo veo está aquí, sin duda. ¿Dónde tendríamos más? Aquí, ¿verdad? Esto es el final de una corrección, esto va a ser una resistencia, pues la marcamos. Podríamos seguir hacia adelante, pero vamos a manejarnos con estos por ahora. ¿Vale? Y vamos a ver qué interacción tendrían en el futuro, qué interacción tendrían más adelante. Bueno, pues vamos a suponer que hemos dibujado hasta aquí. Vamos a volver a dibujar esta línea vertical. Vamos a suponer que hemos dibujado hasta aquí. A partir de aquí estamos un poco a la expectativa, viendo cómo avanza el precio. Y vamos a ir viendo qué referencias podríamos tener.
Bueno, estamos por aquí, vamos a ir subiendo. Estamos viendo ya de entrada que el precio está teniendo mucha interacción con un nivel que ya venía de antes, era algo esperable, ¿verdad? Aquí en principio todavía no sabemos si estamos en tendencia alcista o bajista, o lateral. Veníamos de una tendencia alcista, tenemos una corrección muy fuerte y ahora parece que vuelve a subir. Esta subida podría ser o una corrección plana de esta caída, o bien como el momento en el que retomamos la tendencia alcista que venía de antes, ¿vale? No lo vamos a saber, pero tenemos esta referencia y mientras no se rompa con mucha fuerza esto hacia abajo y se mantenga abajo varias velas, nosotros seguimos pensando un poco en alcista, ¿vale? Porque aquí hemos marcado un doble suelo y por ahora no ha rebotado muy fuerte de este antiguo soporte a la resistencia. ¿Cuándo tendríamos más claro que somos bajistas? Si al llegar aquí viésemos un rebote muy fuerte otra vez hacia abajo. Ahí veríamos que hay mucha presión bajista, muchas ganas de caer. ¿Vale? Bueno, pues tendríamos esto marcado. Nuestra tesis por ahora sería probablemente más alcista que bajista. Por la interacción. La interacción parece que tiende a subir y no está rebotando fuerte. Bueno, ahora llegamos aquí y en el momento que rompamos, ¿cuál sería nuestra siguiente referencia? Pues aquí teníamos una línea dibujada, venía de aquí, aquí volvió a apoyarse, aquí se ha apoyado varias veces, entonces ya estamos viendo que va a ser una línea importante de cara al futuro. La habíamos dibujado aquí y por el camino se ha apoyado varias veces. Bueno, perfecto. Pues ahí lo tenemos. Eso sería nuestro primer objetivo si decidimos ponernos alcistas por esta zona. Porque es muy probable que ahí tengamos un rebote. Y de hecho vemos que subió un poco y rebotó fuerte. ¿Hasta dónde? Hasta el soporte anterior. Muy bueno, una buena referencia. Si hubiésemos querido ponernos bajistas aquí porque nuestra tesis hubiese sido más bajista, aquí siempre hay que tomar una decisión. En algún momento, en la base dentro de nuestro análisis tiene que haber una hipótesis, que es que nosotros pensamos que el precio tiene que hacer tal. Puede ser por análisis de tendencias, indicadores, fundamentales, lo que sea, pero siempre tenemos que tomar una decisión. Los indicadores nunca nos van a decir 100% claro hacia dónde tengo que ir. Yo tengo que convencerme de cuál es la dirección en la que creo y apostar por ella, ¿no? Entonces, si yo pensé que la dirección buena era la bajista, pues puedo aprovechar el alcance a esta resistencia para ponerme bajista, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí vemos que hay mucho juego entre estos dos niveles. Es complicado operar aquí, sin duda alguna, pero vemos que hay mucho juego. Eso nos puede dar referencias. Si seguimos adelante, vemos que por fin ya consiguió romper la resistencia una vez más, un nuevo ataque, no llegó hasta aquí abajo. Anteriormente, ¿qué había estado haciendo? Cada vez que se acercaba a esta resistencia, volvía a romper hasta abajo, hasta el soporte. Aquí tenemos rotura y una caída que no se acerca tanto, se queda un poco a medio camino de este soporte. ¿Eso de qué nos da una pista? Sin duda alguna, nos está dando una pista de que hay fortaleza alcista. Cada vez gana más puntos la tesis alcista. Esas son las referencias que podemos, o las pistas que podemos sacar de soportes y resistencias. ¿De acuerdo? Vemos que este rebote cada vez es más suave. Aquí los rebotes eran fuertes, aquí no. Y volvemos a romper. Aquí tenemos la excusa que necesitábamos. Podemos entrar a partir de aquí. ¿Vale? Podríamos entrar alcistas a partir de aquí. Y subir. ¿Hasta dónde? Pues hasta la siguiente referencia que tengamos, que puede ser o un nivel redondo, 1.13, justo, no estaría mal, de hecho rebotó varias veces ahí, o nuestra resistencia anterior, que sería esta de aquí. ¿Vale? Y entraríamos alcistas con el objetivo este de aquí. ¿Vale? Bueno, y ahí vamos a tener juego y vamos a ver una rotura hacia abajo. ¿Vale? Y lo normal, si hubiese todavía fuerza alcista después de este impulso, sería que después de este throwback tuviésemos un ataque fuerte hacia arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que atacamos varias veces esta resistencia sin lograr romperla. ¿Eso de qué nos da pistas? De que parece que se está agotando la fuerza alcista. ¿Verdad? Y si se está agotando la fuerza alcista, yo tendré que buscar excusas para ponerme bajista. Pues cuando quiera, o en alguno de los sucesivos ataques a esta resistencia, o por el camino. Puedo esperar un impulso fuerte y en la corrección romper. Bueno, pues en la caída, ¿dónde va a ir a parar? Pues a esta antigua resistencia que ahora es soporte. Podría haber caído a cualquier lado, pero no, resulta que cae ahí, porque tienen un poder muy magnético estos niveles. Por eso es importante tenerlos dibujados, y si nos confundimos porque tenemos muchas líneas en la pantalla, pues tenemos dos opciones, o nos apañamos, o borramos líneas y perdemos información.
¿Vale? Entonces, esto es un nivel de referencia importante y vemos que efectivamente se ha respetado. Y volvemos a subir otra vez. Efectivamente, nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Eso es nuestra responsabilidad como traders. Pero una vez que tomemos nuestra decisión, estas líneas, aunque puedan ser confusas, nos van a ayudar mucho a establecer objetivos o puntos de entrada. Aquí tengo una subida. ¿Hasta dónde? Pues hasta aquí. Y tengo un doble rebote. Aquí no acaba de llegar, aquí rebota en la resistencia, vuelve a caer y tengo rotura hacia arriba. Bueno, pues eso me da información. ¿Qué información me da? Pues muy sencillo. La última vez que yo llegué a esta resistencia, lo que tuve fue un poco de juego aquí y un desplome. En este caso, veo pues que los mínimos siguen siendo alcistas, siguen siendo cada vez más altos. ¿Verdad? No tengo ahí una línea de tendencia alcista, cosa que no ocurría aquí, porque aquí la tenía en horizontal. Esto me está dando una pista de que la fortaleza o la presión sigue siendo alcista. Por lo tanto, puedo aprovechar la rotura. Igual aquí tengo una pequeña rotura. Tengo mi throwback y en el segundo ataque, esa es mi repesca. Y en el segundo ataque, incluso aprovechando esta línea de tendencia, que ya tenía marcada con esos 2 puntos, entro alcista. Aquí se ve desde muy lejos, pero si yo estoy en gráficos de 10 minutos, si me acerco y opero con una visión típica de 10 minutos, esto lo tengo que estar mirando. Esto es algo que tiene que estar dibujado sí o sí. ¿Vale? Lo pongo así desde lejos, aunque sea más difícil verlo porque así tenemos referencia de dónde vienen las líneas. Pero esto puede ser una buena pista. Y subimos, y lo malo es que aquí ya no tenemos más referencias. La siguiente que tendríamos está aquí arriba, pero esta está muy lejos. ¿Cuál es la mala suerte? Pues que está tan lejos que aquí nos vemos un poco obligados a tirar de trailing stop. Si no tenemos referencias cerca, a lo mejor es poner un stop dinámico que vaya acompañando al precio hasta que rebote. Nos habría sacado pues por aquí, probablemente. ¿Vale? Y ahora no tenemos más pistas. Si nos atenemos exclusivamente a soportes resistencias antiguos, no tenemos más pistas, porque el siguiente está aquí arriba y el siguiente está aquí abajo, estamos a medio camino. Pues ahora tendríamos que esperar a ver qué pasa. Si mediante otras herramientas podemos sacar conclusiones, tanto mejor, pero por ahora con las líneas que tenemos dibujadas, hasta aquí habríamos llegado, tendríamos que esperar. Bueno, pues tenemos rotura. Vemos que hay una rotura fuerte de esta antigua resistencia, ¿vale? Que ahora sería una especie de soporte, y después de una rotura fuerte, aquí podríamos esperar un rebote perfectamente. Pero si no ocurre ese rebote, ¿qué es lo siguiente más probable? Que haya un ataque, un segundo ataque, una repesca a esa línea, un pullback, al fin y al cabo, es como se llama. Pullback y caída. Y aquí volvemos a tener el mismo juego, rompemos la línea y pullback otra vez. ¿Vale? Caemos, en este caso nos vamos a quedar un poco cortos respecto a este nivel. Lo más lógico habría sido que cayese hasta este nivel. No sabemos muy bien lo que pasó aquí, habría que hacer memoria, a ver exactamente si hubo alguna noticia o algo así. Lo normal sería que hubiese caído hasta aquí abajo. No ocurrió, bueno, mala suerte. ¿Vale? Bueno, pues seguimos avanzando y vemos que una vez más aquí tenemos un nivel muy crítico. Ya lo habíamos trabajado anteriormente muchas veces, ¿verdad? Este incluso lo podríamos haber cambiado de color porque lo hemos respetado tantas veces que cada vez se va haciendo más importante. Efectivamente lo tocamos, rompemos y otra vez después volvemos a atacar ese nivel. ¿Vale? Es complicado manejar a corto plazo, vemos que muchas veces rompemos los niveles con mucha fuerza y no nos permite casi esa repesca, es complicado. Bueno, aquí la tendríamos, ataque, rebote y tenemos nuestro pullback. Este sería el momento de entrar, con un trailing stop y objetivo aquí arriba. Un objetivo en principio aquí arriba, pero por si acaso y como está lejos, un stop dinámico para ir fijando beneficios, para ir asegurándolos. ¿Vale? Aquí lo mismo, tenemos ataque, otra vez se apoya en la banda inferior y nuevo ataque y throwback. ¿Vale? Se mueve mucho así. Vemos que son niveles muy críticos, no vamos a seguir, pues ya podríamos estar mucho tiempo analizando cada pequeña interacción, pero vemos que simplemente dibujando los niveles importantes tenemos muchísimas referencias y aquí se va a apoyar aquí y aquí va a hacer máximo ahí antes de volver a subir. ¿Vale? Y no habremos visto probablemente todavía el final de la importancia de estos niveles. Estos niveles seguirán siendo importantes seguro. Lo que pasa es que para no liarnos, igual lo que podemos hacer es cambiarlos de color. Si ya quedan muy antiguos, ¿vale? Tendremos que ir viendo. Habrá algunos, bueno, estos de aquí abajo no hay que borrarlos porque no molestan, pero hay algunos que no han sido tan importantes, quizá.
pues esos igual los podemos borrar. Este de aquí, por ejemplo, debería haber sido importante, en teoría, pero vemos que en todos los casos se ha quedado corto. Pues quizá este lo podemos ir borrando. ¿Vale? Pero los que se han respetado mucho hay que mantenerlos, porque si se respetaron antes, no hay nada que nos diga que no se vayan a respetar en adelante. Y todo lo que sea información debemos tenerlo en cuenta. Si elegimos voluntariamente borrar líneas, estamos eligiendo voluntariamente perder información que nos puede ayudar en el futuro. Puede resultar confuso, pero es necesario. Si vemos que en un momento dado se vuelve demasiado complejo y tenemos demasiadas líneas, podemos separarlo en otro gráfico. Podemos tener un gráfico con líneas de referencia y otro gráfico aparte en el que hagamos la operativa con nuestros indicadores, con lo que sea. Pero esos niveles de referencia tienen que estar marcados seguro. Esta pregunta es interesante. Dice lo siguiente: para que se confirme un soporte o resistencia, ¿debe ser tocado o es suficiente con que se acerquen las velas? Realmente en el análisis técnico en general no debemos ser especialmente estrictos. Hay que ser un poco flexible. Entonces, si yo veo que el precio se acerca varias veces a esa zona, pues desde luego no es tan importante como si tocase, pero tampoco lo puedo descartar. Muchas veces lo que vamos a tener no son estrictamente niveles, sino zonas. Sobre todo cuanto más históricos sean los soportes en las resistencias. Si son niveles de soporte-resistencia, aquí, esto tiene que ser un nivel, sin duda. ¿Vale? Yo tengo esto de aquí, pues esto va a ser mi nivel. Esto de aquí va a ser mi nivel de soporte. Estrictamente era este, pero cuando aparece el siguiente lo redibujo. ¿Vale? Para que quede un poco entre medias. Ese lo tengo que dibujar y no hay lugar a dudas. No puedo hacer una zona, porque una zona, si dibujo una zona de soporte, esto a largo plazo se hace mucho. Dibujar algo así. Pero es que esto, igual, a corto plazo, es mi objetivo de beneficio. Y si mi objetivo de beneficio es igual que mi zona de incertidumbre, pues la verdad es que estoy haciendo un pan con unas tortas, ¿no? Entonces aquí hay que ser un poquito más preciso. Aquí, por ejemplo, tengo que dibujarlo por aquí, sin duda. Aquí tendré que dibujarlo ahí, sin duda, y no me queda otra. Y aquí tendré que dibujarlo aquí, sin duda. Lo que ya estamos empezando a ver, aunque no nos haya dibujado, es que se respeta mucho menos. Porque a corto plazo hay mucha más volatilidad y cualquier pequeño impulso puede hacer que rompamos claramente un nivel, aunque sea para volver a entrar después. Pero esto hace que sea complicado manejar operativa de soportes y resistencias a muy corto plazo. Por eso yo diría que a corto plazo es más útil tener referencias de soportes y resistencias históricos y manejar otras herramientas, pero tener esos niveles como zonas de referencia importantes. ¿Vale? Vale. Hay un trade que no se debe hacer a corto plazo, pero sí se puede hacer a largo plazo y es bastante fácil, que es, y Forex en concreto también no es la mejor alternativa, porque es muy volátil. Normalmente es mucho más complicado el uso de soportes. Los soportes, por ejemplo, funcionan muy bien, mucho mejor en equity, tanto en índices como en acciones. Ahí son más cómodos. Incluso en materias primas, sobre todo las más frecuentes, en crudo, en oro. En Forex los soportes y las resistencias no son tan útiles, ¿vale? Pero bueno, se pueden manejar en cualquier caso. Vamos a ver qué podemos mirar para ver lo de ese trade. Vamos a ver acciones. A ver, alguno... Bueno, aquí por ejemplo, aquí vemos clarísimamente la importancia de los soportes y resistencias históricos. Esto es muy antiguo, pero el que lo supiese, el que lo hubiese analizado, desde luego, toda esta subida la podría coger y aquí habrá que ver. Pero yo aquí tengo marcado este trade
lo bueno es que al ser a largo plazo no hay mucha prisa, podemos esperar una confirmación a ver si sigue subiendo, ¿vale? Pero desde luego una compra aquí tiene unos objetivos muy buenos, por lo menos hasta los 14, a largo plazo, a medio largo plazo. ¿Vale? O sea que esta podría ser muy buena. Bueno, ¿cuál es el trade que podríamos hacer? Si nosotros tenemos unos soportes o resistencias históricos, los estamos dibujando con las mechas, normalmente, pero hay que ser flexible a la hora de redibujarlos también. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vemos que yo aquí me he pasado un poquito y aquí se ha quedado un poquito corto. Esto entra dentro del manejo normal de soportes. No puedo esperar, no puedo irme aquí y ver cuál fue el mínimo y localizar que estaba en 6.13 y poner el soporte en 6.13 y si aquí no toca 6.13 no entro. Eso no tiene ningún sentido. Eso tiene más sentido a corto plazo, pero a largo plazo tengo que ser mucho más flexible. Entonces, si yo me acerco a una zona de soporte importante, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un toque, aquí tenemos otro toque, ¿vale? Pues en el siguiente ataque, ¿qué es lo que podría hacer yo? Pues poner todas las órdenes, una representación. Parece una tontería, pero si yo pongo una orden de compra aquí, según esto empieza a caer, ¿eh? Cuando esto está por aquí, a medio camino, yo aquí pongo una orden de compra. ¿De acuerdo? Y justo debajo del soporte pongo una orden de stop a mi compra. Vamos a dibujarlo con rectángulos para que se vea más claro. Yo hago esto. Y esta es mi orden de compra, ¿de acuerdo? La parte alta es la orden de compra, una compra stop, o una compra límite, perdón, estamos comprando más barato, y la parte de abajo sería su stop, ¿vale? Lo vamos a poner en azul para que se vea que es la de compra. ¿Qué voy a hacer además? Poner una orden de venta justo debajo del stop y el stop de la orden de venta justo por encima del antiguo soporte que ahora sería resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería esa jugada? Pues esta. ¿Vale? Algo así. Ligeramente por debajo. Hay que darle un poco de aire porque puede haber volatilidad. ¿Vale? Pero algo así. ¿Qué conseguimos con esto? Esto puede parecer raro, pero en el fondo tiene todo el sentido del mundo. Yo pongo una orden de compra aquí. ¿Por qué? Porque si ya antes ha rebotado varias veces en este nivel hacia arriba, esta vez no tendría por qué ser diferente. Yo podría poner aquí una orden de compra y si rebota, ya estoy comprado justo en el soporte para seguir subiendo. En caso de que se rompa ese nivel de soporte y se desplome hacia abajo, aquí tengo mi stop justo debajo. ¿Y qué tengo justo debajo de mi stop? Para asegurarme de que salta el stop antes de hacer nada. Mi orden de venta. ¿Por qué? Pues porque si rompe el soporte y me salta el stop, lo siguiente que me queda, lo único que puedo concluir es que ha habido una rotura de este soporte importante y por lo tanto va a haber un desplome. Donde tengo aquí en este nivel mi orden de venta y aquí arriba justo encima del soporte mi stop por si acaso fuese una sesión de estas de volatilidad de este estilo, de arriba, abajo. En ese caso, bueno, pues mala suerte, perdería un poco en cada lado, pero a cambio el potencial que tiene este trade en dos órdenes es enorme, ¿verdad? Porque estoy expuesto a ambas direcciones y la que coja el precio es en la que yo me monto y mientras tanto tengo mis stops para sacarme de la que no me vale. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo aquí este trade habría supuesto entrar aquí, salir aquí, por lo tanto perder a lo mejor no llega a 50 céntimos de stop, ¿vale? Pero entrar aquí bajista y tener un recorrido pues desde los 14 hasta los 7 y pico, ¿vale? O sea que eso es un trade muy cómodo para hacer especialmente en acciones y a largo plazo. A corto plazo no vale, porque esto es mucho más frecuente que aparezca. ¿Vale? Una rotura hacia abajo, rotura hacia arriba, rotura hacia abajo, me baila todos los stops y me deja fuera del mercado sin posición, claro, y habiendo perdido los dos stops. ¿Vale? Esto en equity a largo plazo no es tan frecuente, ¿vale? Pero merece la pena este trade, vigilarlo, porque puede ser muy útil. Y en acciones, sobre todo en acciones españolas, hay muchos niveles históricos muy interesantes. Hay muchas acciones que tienen un comportamiento como este.
¿vale? Subida hasta el máximo histórico, ¿vale? La burbuja que tuvimos a finales de la primera década de los 2000, el desplome monumental, y en el desplome ha habido varios rebotes en los soportes importantes, ¿vale? Que permitían hacer eso, ¿vale? Y ahora en la subida lo mismo. Si yo cojo aquí esta subida, estupendo. Yo aquí habría puesto una orden de compra, un stop al otro lado y una orden de venta abajo por si acaso se desploma hasta este soporte de aquí. En este caso me habría saltado la orden de compra, no habría saltado el stop, que estaría un poco más lejos, aquí abajo, y estaría alcista esperando la subida. ¿Qué haré cuando llegue aquí arriba? Pues 3/4 de lo mismo. Me pongo una orden de venta justo debajo por si rebota hacia abajo, un stop de la venta justo encima y una orden de compra justo encima del stop de venta. Si rebota hacia abajo, estoy bajista. Si rompe y sube hacia arriba, se me cierra la bajista y abro una larga. ¿Hasta dónde? Pues hasta por aquí arriba, que es donde tengo la siguiente resistencia. ¿De acuerdo? Es un trade muy cómodo, muy sencillo y que debería dar buen resultado, sobre todo en equities a largo plazo. ¿Vale? A corto no tanto, pero bueno, es una pista de una operación muy fácil que se puede hacer con soportes y resistencias. Pero en general, y como hemos visto, la máxima utilidad de los soportes y las resistencias es tener referencias. Ver en qué zonas es más probable que el precio se detenga o gire, ¿vale? Etcétera. Equities son acciones. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. Pues con esto terminaríamos el seminario. Tenemos, si alguien tiene alguna duda, un momento ahora para resolverlas. Si no, de todas formas, voy a dejar aquí mi correo electrónico. Por si surgen dudas después. Es muy sencillo, es fernando.borreguero@ig.com. ¿Qué deberíamos haber sacado de este seminario? En mi opinión, dos cosas principales. La primera, quitarnos de la cabeza que en un soporte hay que comprar obligatoriamente o en una resistencia hay que vender obligatoriamente. ¿Vale? Los soportes y las resistencias son herramientas muy poderosas de referencia. No debemos buscar recetas automáticas. De aquí compro porque es un soporte, aquí vendo porque es una resistencia. No, es una referencia y tenemos que estar atentos a lo que hace en torno a ese nivel de referencia para actuar. La ventaja que tenemos es que normalmente en torno a ese nivel de referencia habrá pullbacks y throwbacks que nos permitan entrar en la repesca, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Pero son herramientas de referencia y no debemos usarlas como herramientas más potentes que lo que son. ¿De acuerdo? No debemos basar nuestra operativa exclusivamente en una herramienta que es referencia. Esto tiene que sumarse a nuestro, digamos, bagaje, arsenal de armas para operar. En la última operativa no se mezclan por dónde los estamos poniendo. Si los pusiésemos al mismo nivel, sí podría mezclarse. Pero como estamos poniendo todo lo referente a las compras un poco más abajo, no se acaban de mezclar. De hecho, solo saltaría una si primero se ha cerrado la otra. Yo aquí tengo compra, ¿vale? Mi orden de venta es esta de aquí. Esto sería el stop de la venta. Esto sería la orden de compra, stop de la compra. Orden de venta, stop de la venta. Entonces, si rebota hacia arriba, yo estoy comprado porque entró aquí. Y mi stop está aquí abajo, ya lo iré subiendo. Si al final rompe, como pasó aquí, saltaría el stop de la compra y después saltaría la orden de venta, cuyo stop está aquí arriba. ¿Vale? Entonces, a medida que esto vaya bajando, yo estoy vendido y mi stop de la venta que estaba aquí ya lo iré bajando a medida que vaya bajando el precio para ir asegurando beneficios. La escala para buscar soportes y resistencias es en la que mejor lo veamos, porque realmente vamos a ver lo mismo. Si yo aquí estoy en gráficos semanales, si yo pusiese gráficos diarios, vería igual no vería tanto histórico, eso es cierto, pero vería más o menos lo mismo. Me voy a gráficos diarios y me alejo lo suficiente, voy a ver más o menos lo mismo. Si me voy a gráficos de 4 horas, pues no tengo tanto histórico, eso es verdad, pero voy a ver más o menos lo mismo, al menos hasta donde me llegue el histórico. Entonces yo creo que es útil empezar a ver desde timeframes muy altos, incluso desde semanal. En semanal no deberíamos pintar todos, deberíamos pintar los más críticos. O sea, probablemente este de aquí abajo, este de aquí arriba, los más importantes, ¿vale? Por lo menos como referencia.
Y luego, ya en diario, sí que deberíamos pintar alguno más. ¿Vale? En mi opinión, semanal, diario, es donde deberíamos localizar los puntos críticos para luego ya seguir bajando al que le guste la operativa más cortoplacista. Y es una cuestión de pura práctica, porque al final, a medida que vayamos dibujando niveles de soporte y resistencia, nos iremos dando cuenta de que algunos son más importantes que otros, y poco a poco iremos haciendo el ojo. Y no hará falta ni planteárselo, uno pues acaba dándose cuenta de que esto es un nivel muy importante, que seguro que tendrá algún tipo de relevancia más adelante. Y parece que es un nivel aquí en medio de la nada, pero por el tipo de movimiento, por la volatilidad, por el retroceso de después, para mí esto es un nivel importante. Y se ha respetado un poco. Aquí un poco de interacción y aquí algo más de interacción, aunque con mucha volatilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, es una cuestión de mucha práctica. Pero en general es conveniente verlo en timeframes un poco altos para localizar los puntos realmente importantes, históricamente importantes. ¿De acuerdo? Vale, pues si no hay más dudas lo dejamos aquí entonces. Tienen ahí mi correo electrónico por si quieren preguntar cualquier cosa después, mientras vayan practicando. Y tienen después también una encuesta para proponer temas, los temas que crean que les podría interesar. Ya vamos haciendo cosas nuevas, entonces cualquier tema que crean que puede resultar interesante, algo realista, no análisis técnico avanzado, pues no tiene mucho sentido, algo un poquito más concreto. Yo, vamos, personalmente intento hacer lo posible por crear temas nuevos, ¿vale? O sea que ahí tienen a su disposición esa herramienta para proponer temas. Este seminario está grabado y esperemos que a finales de semana esté colgado ya en la web, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto, pues lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias como siempre, que pasen muy buena tarde y hasta el próximo seminario.